Al escuchar este mensaje, sientes una inquietud profunda en tu corazón, una duda silenciosa, casi prohibida de expresar. ¿Qué pasa si tu arrepentimiento no es aceptado por Dios? ¿Qué pasa si, a pesar de tus oraciones, tus lágrimas y tu sincero esfuerzo por cambiar, lo que has ofrecido como arrepentimiento no es del tipo que realmente conmueve el corazón del Padre? Lo cierto es que muchos católicos fieles, personas buenas y devotas, siguen cometiendo los mismos errores de siempre, incluso después de innumerables confesiones. Repiten las mismas palabras ante el altar, rezan con los ojos cerrados y el pecho apretado, pero aún sienten un silencio desconcertante que viene del cielo. Sienten que algo anda mal, pero nadie sabe exactamente qué, y ahí reside el peligro. Creer que todo está bien cuando en realidad falta lo esencial. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, mujer de profunda oración y alma mística, reveló con valentía una verdad desconcertante. Hay formas de arrepentimiento que Dios simplemente ignora. Son aquellas que parecen sinceras, pero no son más que remordimiento disfrazado, miedo espiritual disfrazado de conversión. Sentirse culpable no es lo mismo que arrepentirse. Llorar no significa cambiar. Pedir perdón no garantiza la reconciliación. Por lo tanto, esta reflexión debe hacerse ahora. No con miedo, sino con verdad. No con desesperación, sino con humildad. Porque sí hay un tipo de arrepentimiento que rompe las barreras del cielo. Y cuando sucede, Dios responde. Él acoge. Él transforma. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Este video no fue creado para quienes buscan palabras suaves, sino para quienes buscan una verdadera transformación. Aquí descubrirás lo que nadie se atreve a decir desde el púlpito. Comprenderás la razón del silencio de Dios y el camino de regreso a su corazón. A partir de ahora, abre tu espíritu, porque lo que viene a continuación tocará una herida espiritual que muchos llevan en silencio. El dolor de no sentirse perdonados, aun cuando intentan hacer todo bien. Si este mensaje ya ha despertado algo en ti, es porque el Espíritu Santo te llama a una verdadera transformación y no tienes que recorrerla solo. Aquí formamos una comunidad que busca la verdad de los santos y la fuerza de la guerra espiritual. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta para que juntos podamos ser parte de este camino de fe que restaura, libera y nos conduce de regreso al corazón de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando haces todo bien, tu alma sigue pesada? ¿Por qué, incluso después de confesar, sientes que el pecado sigue ahí como una sombra que no desaparece? Muchas personas viven exactamente así. Una rutina de fe que parece completa por fuera, pero que por dentro está desgastada, herida, silenciosamente alejada de Dios. Se despiertan agobiados por la culpa, van a misa, rezan el rosario, cumplen promesas, pero sus corazones permanecen fríos, distantes, como si algo se hubiera perdido en el camino. No es falta de esfuerzo, no es falta de fe, es algo más. Es como si, por mucho que intenten reconciliarse con Dios, siempre hubiera una barrera invisible entre su alma y la gracia. Y lo más angustioso es darse cuenta de que nadie parece entender. Ni los amigos de la iglesia, ni el sacerdote, ni siquiera los familiares. Es un dolor espiritual solitario, disfrazado de una rutina piadosa. Un dolor que se acumula día tras día, sin alivio. Y lo peor de todo, con el tiempo, este dolor empieza a convencer a la persona de que no es digna, de que Dios se ha cansado de ella o de que la gracia simplemente no es para todos. Santa Teresa conoció bien este tipo de sufrimiento. Ella misma afrontó periodos en los que rezaba sin sentir nada, se confesaba y permanecía sumida en una especie de oscuridad interior. Pero fue en este valle oscuro donde comenzó a comprender una verdad que muchos ignoran. El verdadero arrepentimiento no nace solo de la culpa, sino de una transformación radical del corazón. Y cuando ocurre este tipo de arrepentimiento,
incluso el silencio de Dios cobra un nuevo significado, porque Él no está ausente. Él espera al corazón quebrantado, al corazón dispuesto, al corazón que decide cambiar, incluso sin sentirlo. Y si estás experimentando este dolor ahora mismo, si sientes que tu fe está herida y que tu alma parece atrapada en un ciclo de fracasos y confesiones que no te liberan, entonces este video es para ti, porque hay un secreto escondido en las palabras de Santa Teresa que puede cambiarlo todo. Pero antes de revelar este secreto, es necesario comprender qué está sucediendo realmente dentro de ti, porque lo que viene a continuación puede exponer la raíz de un problema espiritual que ha impedido a muchos católicos experimentar una verdadera conversión. Y dime desde lo más profundo de tu corazón, ¿alguna vez has experimentado la carga de orar y confesar, y aún así sentirte atrapado en el mismo vacío espiritual? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque su experiencia podría revelar que muchos otros también cargan con esta misma herida en silencio. Llega un punto en el camino espiritual en que el alma ya no soporta seguir intentándolo. Clama por algo real, algo que vaya más allá de las palabras bonitas, más allá de la apariencia de arrepentimiento, más allá de la repetición de las mismas acciones que no producen ningún cambio. Y es en este punto de agotamiento que muchos llegan a una encrucijada, o se conforman con una fe infructuosa, o deciden profundizar. Santa Teresa de Ávila experimentó esto. No fue santa por no pecar, fue santa porque comprendió en medio de sus propios conflictos internos lo que Dios realmente espera del arrepentimiento. Descubrió que hay un tipo de dolor que purifica y otro que solo aprisiona, una oración que libera y otra que solo alivia unos minutos, pero no transforma nada. En este video no recibirás fórmulas mágicas, pero descubrirás una revelación espiritual que pocos se atreven a alcanzar. Comprenderás por qué Dios parece ignorar ciertos arrepentimientos y cómo reconocer cuándo este error está ocurriendo en ti. Más aún, descubrirás el único tipo de arrepentimiento que rompe los cielos, destroza el orgullo, deshace el ciclo del pecado y reaviva la presencia de Dios en tu alma. Es como si Santa Teresa hubiera dejado, con sus palabras y experiencias, un mapa espiritual, un camino olvidado, oscurecido por el exceso de prácticas externas, pero que sigue siendo el único camino que conduce a la verdadera reconciliación con el Padre. Pero antes de revelar este mapa, necesitas comprender el entorno en el que se dibujó. Necesitas ver el paisaje interior al que se enfrentó y que podría ser el mismo en el que te encuentras ahora mismo. Y todo comienza con una cita, una frase que puede parecer simple, pero que esconde una clave oculta. Porque en el siguiente momento, escucharás algo que escribió Santa Teresa y que puede ser la respuesta a lo que sientes, pero nunca has podido explicar con claridad. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez has llegado a ese punto en el que tu alma se cansa de intentarlo, donde parece que nada cambia a pesar de todo tu esfuerzo? Escribe en los comentarios si alguna vez has experimentado este momento, porque tu vulnerabilidad podría ser la confirmación de que muchos otros también están en esta misma encrucijada espiritual. Santa Teresa no hablaba con teorías. Sus palabras surgían de una profunda intimidad con Dios, una intimidad cimentada en el silencio, la renuncia y el dolor. A lo largo de su camino, enfrentó intensas sequías espirituales, momentos de oscuridad en su alma e incluso dudas internas que parecían contradecir todo lo que creía. Pero fue en este desierto donde encontró la verdad sobre lo que verdaderamente conmueve el corazón del Todopoderoso. En uno de sus escritos, Santa Teresa dejó una frase que resuena hasta nuestros días, como un susurro penetrante de Dios. Escribió: "El mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado y se instala en el hábito de la repetición sin transformación". Esta afirmación, a primera vista, parece una metáfora espiritual, pero al observarla con atención,
nos damos cuenta de que se refiere a algo muy específico, lo que muchos confunden con arrepentimiento, pero que en realidad es solo conformidad espiritual disfrazada. ¿Cuántas veces el alma se acostumbra a repetir, Señor, perdóname, con los labios, pero sigue aferrada al mismo comportamiento, los mismos pensamientos, la misma actitud? Y esto, para Santa Teresa, era un enemigo silencioso, un espíritu de engaño que se cuela por las grietas de la rutina y se instala justo donde debería nacer el arrepentimiento. Por eso, cuando hablaba de conversión, no usaba palabras superficiales. Hablaba de guerra interior, hablaba de combate real, hablaba de decisiones espirituales que requieren valentía, verdad y renuncia. Ahora, detente y piensa, ¿este enemigo silencioso ya ha entrado en tu alma también? ¿Será que lo que has estado llamando arrepentimiento es solo una repetición que no se transforma? Porque lo que sigue expondrá una trampa espiritual que ha atrapado a muchos católicos durante años y tal vez te esté atrapando a ti también, sin que te des cuenta. Durante mucho tiempo, a muchos católicos sinceros se les enseñó a confundir la culpa con el arrepentimiento. Se les hizo creer que sentir vergüenza, llorar ante el sagrario o repetir perdóname, Señor, bastaría para agradar a Dios. Pero Santa Teresa, con su penetrante claridad espiritual, desenmascara profundamente este engaño. El verdadero arrepentimiento no nace del miedo, sino de la decisión. No se sustenta en el remordimiento, sino en la renuncia. Lo que descubrió, y que debe ser expuesto con valentía, es que muchos creyentes viven en un ciclo espiritual peligroso. Caen, se arrepienten, confiesan y vuelven a caer. Y en este ciclo creen estar creciendo cuando en realidad solo dan vueltas. El alma parece avanzar, pero permanece estancada en el mismo lugar. Y lo más peligroso es cuando este patrón comienza a sentirse normal. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, «Ay, es mi debilidad, Dios sabe que lo intento», o «La confesión existe precisamente porque volveremos a caer»? Frases como estas, aunque aparentemente humildes, esconden una realidad preocupante. El arrepentimiento se ha convertido en un gesto automático, y cuando eso sucede, pierde su poder espiritual. Se convierte en una mera formalidad, un ritual sin vida. Santa Teresa nos advierte que Dios no rechaza al pecador, pero ignora el arrepentimiento fingido, el lamento inmutable y las peticiones de perdón que no van acompañadas de una verdadera lucha interior. Porque el verdadero arrepentimiento es acción. Duele, sí, pero este dolor empuja al alma a la cruz, a la conversión, a la reconstrucción. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. A veces hay que desconfiar del propio arrepentimiento. Hay que preguntarse honestamente, ¿estoy realmente dispuesto a cambiar? ¿O solo intento tranquilizar mi conciencia volviendo a caer? Esta pregunta no es sencilla y quizás te esté dando vueltas en la cabeza ahora mismo. Pero es precisamente en este punto que comienza la transformación. Porque cuando el arrepentimiento deja de ser una excusa para seguir cayendo y se convierte en el comienzo de una verdadera decisión, entonces algo empieza a romperse en el mundo espiritual. Y es en este punto que el enemigo empieza a actuar con más sutileza, con más peligro, con más astucia. Porque cuando el alma empieza a querer cambiar de verdad, el infierno empieza a intentar detenerla con armas que ni siquiera ves venir. Cuando un alma empieza a despertar a la verdad, se desata el infierno. Y la mayor estrategia del enemigo no es el escándalo, el pecado flagrante ni el ataque visible. Es el engaño sutil. Es la sutil manipulación que hace que el alma crea estar en paz, cuando en realidad está entumecida. Y este tipo de engaño espiritual es el más difícil de identificar porque no grita, susurra. Santa Teresa advirtió severamente contra esto. Dijo que el diablo no tiene prisa. Prefiere que el alma ore, pero que ore distraídamente. Prefiere que el alma se confiese, pero que repita los mismos pecados una y otra vez.
No quiere destruir la fe de golpe, quiere erosionarla poco a poco bajo el disfraz de la piedad. Así es como se esconde, tras gestos aparentemente santos, pero que en realidad son vacíos. Y cuando hablamos de arrepentimiento, las acciones del enemigo se vuelven aún más peligrosas, porque sabe que el arrepentimiento es la puerta a la gracia. Si logra distorsionar esa puerta, todo lo que sigue se verá afectado. Empieza por sembrar pensamientos tranquilizadores como «lo estás intentando, Dios lo entiende», o «no necesitas cambiarlo todo ahora», o incluso «la culpa que sientes ya es señal de arrepentimiento. No te castigues tanto». Suena reconfortante, ¿verdad? Pero estas frases, cuando no provienen de un corazón verdaderamente dispuesto a luchar, se convierten en veneno espiritual. Es el veneno de la pasividad, el veneno del conformismo, el veneno de la fe sin lucha. Y mientras el alma cree caminar, en realidad está cautiva. Una cautividad disfrazada de tranquilidad espiritual. Santa Teresa la llamó pereza disfrazada de paz. Un estado en el que el enemigo calla, porque ya tiene lo que quería, un cristiano inofensivo y dormido, convencido de que está bien con Dios. Pero la buena noticia es que si escuchas esto con el corazón abierto, es porque aún hay fuego en tu alma, aún hay inquietud. Y la inquietud espiritual es señal de que Dios te llama de nuevo a la batalla, solo que esta vez con las armas adecuadas. Y una de estas armas fue revelada por Santa Teresa como uno de los mayores secretos de su vida espiritual, un secreto que cambió su manera de arrepentirse y que ahora tú también puedes conocer. Santa Teresa decía que el arrepentimiento que conmueve el corazón de Dios no es uno lleno de palabras, sino uno lleno de determinación. Es un dolor que no paraliza, sino que impulsa el alma hacia la luz. No es solo un lamento por el pecado, es una ruptura interior con todo lo que nos separa del cielo. Según ella, el verdadero arrepentimiento no empieza en la boca, empieza en la tierra, donde el alma se postra al reconocer que debe morir a lo que era y nacer a lo que Dios quiere que sea. Ella experimentó esto, no una, sino muchas veces, y nunca idealizó el proceso. Contó, con sinceridad, que en muchos momentos se encontró orando, confesándose, intentando agradar a Dios, pero aún atrapada por la vanidad, por el deseo de ser aceptada, por el orgullo de parecer santa, y al darse cuenta de esto, lloró, pero no dejó de llorar. Se levantó con una convicción, que el verdadero arrepentimiento requiere una guerra contra uno mismo. Fue allí donde se identificó tres señales inconfundibles de un arrepentimiento que Dios no ignora. La primera señal es la repulsión espiritual al pecado. No es miedo al castigo, sino repugnancia por lo que hiere el corazón de Dios. El alma que se arrepiente de verdad empieza a detestar las actitudes que antes toleraba. Empieza a ver el pecado no como un error humano, sino como una traición íntima al amor divino. Y este sentimiento empieza a provocar cambios espontáneos, pequeñas renuncias cotidianas, rupturas internas que nadie ve, pero que el cielo celebra. La segunda señal es la decisión práctica del cambio. Santa Teresa decía que el arrepentimiento sin acción es solo teatro espiritual. No tiene sentido llorar en la confesión y seguir albergando las mismas conductas. Un alma arrepentida cambia de entorno, corta lazos, abandona hábitos y enfrenta la incomodidad. No espera a sentir la urgencia de cambiar. Elige cambiar porque sabe que la salvación es impostergable y aunque vuelva a caer, no aceptará quedarse abajo. Tercera señal es la búsqueda activa de la gracia cada día. Para Teresa, el verdadero arrepentimiento no era un instante, sino un camino continuo. El alma que desea agradar a Dios se levanta cada mañana pidiendo fuerza, discernimiento y valentía. Entiende que no puede hacerlo sola y por eso se aferra a la oración, al silencio interior, a la Eucaristía, al consejo de los santos. Y cuando falla, regresa con mayor humildad, sin excusas. Estas tres señales, repulsión, decisión y búsqueda,
forman un poderoso camino espiritual. Quienes emprenden este camino empiezan a sentir algo nuevo en su alma. Un peso se alivia, una presencia regresa. La oración cobra vida. La confesión empieza a tener un impacto y el arrepentimiento deja de ser un gesto y se convierte en una transformación. Santa Teresa fue testigo de esto intensamente. Cuando se arrepintió de verdad, sintió que su alma se había despojado de todos sus disfraces, y en ese estado de desnudez espiritual, Dios vino con misericordia, no como un juez impaciente, sino como un padre que siempre había esperado con sinceridad el regreso de su hija. Por eso su enseñanza es tan urgente hoy, porque muchos aún confunden la culpa con la conversión. Pero Dios no busca lágrimas fáciles, busca corazones quebrantados, dispuestos a comenzar de nuevo con verdad, humildad y firmeza. Y si hasta ahora has sentido que lo que has experimentado ha sido un arrepentimiento superficial y formal, condicionado por el miedo o la rutina, no te culpes. No, es demasiado tarde, no es el fin. Si tu alma aún se siente inquieta, es señal de que Dios sigue llamándote. Pero ahora llega una parte decisiva de este viaje, porque no basta con saber qué es el verdadero arrepentimiento. Hay que vivirlo, hay que decidir, y por eso, a continuación, se te invitará a dar un paso práctico, un paso que podría marcar el inicio de tu vida espiritual. Cuando el arrepentimiento es genuino, algo cambia en el alma, silenciosa pero innegablemente. La presencia de Dios, que antes parecía distante o ausente, comienza a percibirse de nuevo, no necesariamente con grandes emociones ni manifestaciones místicas, sino con una paz diferente. Una paz que brota de la certeza de que la reconciliación ha ocurrido verdaderamente. Santa Teresa llamó a este estado reordenamiento interior. Decía que cuando el alma se arrepiente de verdad, todo se acomoda. Los deseos se purifican, los pensamientos se calman y los impulsos se vuelven más fáciles de controlar. La persona comienza a actuar con más caridad, más humildad y más centrada en Dios. No porque se esfuerce más, sino porque ahora camina con Él, no contra Él. Esta transformación es notable. Cualquiera que conviva con alguien verdaderamente arrepentido nota la diferencia. La ligereza en su mirada, la firmeza en sus decisiones, el cuidado en sus palabras, la vigilancia sobre sus propias intenciones. El alma arrepentida se convierte en un alma despierta, y esta alma despierta comienza a influir en todo lo que la rodea, su hogar, sus hijos, sus relaciones, su misma forma de servir en la iglesia. Y lo más hermoso es que esta transformación no proviene de grandes logros espirituales, sino de un pequeño sí dicho con verdad. Un sí que reconoce el fracaso del ego y acepta la misericordia de Dios como única esperanza. Es en este sí que el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Es en este sí que se derrama la gracia. Santa Teresa experimentó este renacimiento varias veces, y cada vez que volvía a Dios con mayor profundidad, sentía como si volviera a nacer. Porque eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. No repara el alma, la recrea. Y ahora, si todo esto te ha tocado el corazón, quizás el siguiente paso no sea solo escuchar. Quizás sea hora de abrir tu alma, ponerte ante Dios con todo tu ser y comenzar una entrega real, sencilla y poderosa. Ahora que entiendes lo que es el verdadero arrepentimiento, no basta con guardar esta revelación en tu mente. Necesita llegar a tu corazón. Necesita convertirse en una decisión. Necesita convertirse en un movimiento del alma hacia el altar de la misericordia. Y la mejor manera de comenzar este movimiento es orando con sinceridad. Así que, donde quiera que estés ahora mismo, ya sea en tu habitación, en tu sala, en el autobús o con los auriculares puestos mientras caminas, te invito a una pausa, un pequeño silencio interior. Cierra los ojos un momento, respira hondo y di, incluso mentalmente: Señor, reconozco que a menudo he confundido la culpa con el arrepentimiento. Me he acostumbrado a pedir perdón,
pero no he cambiado mi camino. Hoy ya no quiero fingir. Hoy me postro ante ti con el alma desnuda. No tengo nada que ocultar. Quiero ser rehecho. Ven, Espíritu Santo, ilumina mis heridas. Enséñame a odiar el pecado y a amar tu presencia más que cualquier placer fugaz. Ya no quiero vivir una fe estéril. Quiero vivir el arrepentimiento que conmueve tu corazón. Esta oración no necesita memorizarse. Necesita sentirse. Oren con todas sus fuerzas, pero oren con integridad. Oren con humildad, porque en este momento todo el cielo se inclina para escuchar a quien habla con la verdad. Y ahora que te has abierto, que te has expuesto delante de Dios, es importante entender algo profundo, algo que te preparará para la próxima batalla espiritual, que casi nadie ve venir. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a plantear, y aún menos pueden responder con sinceridad. ¿Por qué tantos católicos siguen confesando los mismos pecados, semana tras semana, mes tras mes, y sin embargo vuelven al mismo error, como si algo los atrajera con una fuerza invisible? Santa Teresa no solo percibió este patrón, sino que lo vivió en primera persona en su experiencia espiritual, y lo escribió con detalles sorprendentes que pocos conocen. Para ella, existía una clara diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento disimulado, y esta diferencia explica por qué tantas confesiones parecen no producir frutos duraderos. Lo que reveló sobre esta dinámica interna es desconcertante, pero liberador. En el siguiente video comprenderás más profundamente lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando alguien se arrepiente con lágrimas, pero sigue repitiendo los mismos pecados, como atado por una cadena invisible. Descubrirás que muchas de estas caídas no son simplemente debilidades humanas, sino prisiones espirituales cuidadosamente diseñadas por el enemigo para dar al alma una sensación de movimiento sin permitir jamás la verdadera liberación. Aprenderás que algunas confesiones, aunque hechas con esfuerzo, no llegan al corazón de Dios porque no surgen de una decisión radical de cambiar, sino de un miedo pasajero o un dolor superficial. Santa Teresa, junto con otros santos, enseñó que el verdadero arrepentimiento es como una llave que rompe cadenas y abre puertas. No se limita a palabras ni ritos externos, sino que llega a lo más profundo de la voluntad humana. Por eso, en el siguiente video, aprenderás las razones espirituales por las que algunas confesiones no logran la liberación, así como las armas secretas que los santos usaron para romper ciclos destructivos y comenzar de nuevo con autoridad. Estas son armas sencillas pero profundamente efectivas, nacidas de la sabiduría de la Iglesia y de la experiencia de quienes han enfrentado las mismas luchas que enfrentamos hoy. No es exagerado decir que esta próxima revelación podría liberar a almas que han vivido durante años en prisiones aparentemente piadosas, pero que en realidad fueron construidas para engañar. ¿Cuántas personas se acercan al sacramento de la confesión, reciben la absolución y salen con el corazón ligero, solo para encontrarse de nuevo en las mismas tentaciones unas horas después, como si nunca hubieran sido fortalecidas? ¿Cuántas viven en un ciclo de esperanza y frustración, creyendo que no tienen poder para cambiar, cuando en realidad lo que les falta es la comprensión espiritual de lo que realmente está en juego? Así que si este mensaje te llegó directamente, no te vayas sin suscribirte al canal ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que sigue puede ser justo la clave que te falta para romper el patrón espiritual que te ha mantenido estancado. Esto no es solo una continuación, sino una invitación a profundizar en uno de los aspectos más profundos de la vida cristiana: la diferencia entre el arrepentimiento que crea libertad y el arrepentimiento que mantiene el alma prisionera. Y quiero pedirte algo más. No dejes que esta reflexión se apague en ti. Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por el mismo ciclo de lucha y fracaso. Quizás esta persona esté a solo una palabra, a una revelación, de reiniciar su vida espiritual con fuerzas renovadas. El acto de compartir
puede convertirse en un acto de caridad que cambia destinos, porque Dios a menudo elige usar a quienes ya han sido tocados para llegar a otros corazones. Antes de irte, te pido que escribas en los comentarios qué parte de este mensaje te impactó más, qué punto te reveló algo que no habías notado antes, o si lo prefieres, simplemente escribe: quiero el arrepentimiento que toca el corazón de Dios. Al hacerlo, no solo expresas tu decisión, sino que también te unes a una cadena de oración que se está formando aquí, en este espacio. Transformemos esta comunidad en un verdadero campo de batalla espiritual, donde cada comentario es un testimonio, cada palabra es una oración y cada entrada es un soldado más en la lucha por la luz. Recuerda, la batalla espiritual es real. El enemigo nunca se cansa de convencernos de que no tenemos salida, de que somos indignos o de que Dios ya está harto de nosotros. Pero la verdad es que cada vez que decides levantarte, cada vez que decides buscar la gracia, todo el cielo se mueve a tu favor. No permitas que esta lucha se libre en silencio ni en soledad. Únete a nosotros, inscríbete, participa y prepárate para la revelación que te espera en el próximo video. Porque allí comprenderás, de una vez por todas, cómo romper las cadenas que han mantenido a tantas almas atrapadas en ciclos de pecado y cómo comenzar una nueva etapa de verdadera libertad espiritual.